Buenas tardes, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia tiene el gusto de presentar al doctor José Sebastián Cornejo Aguiar, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada Vulneración del principio de no autoincriminación en el procedimiento penal abreviado. El doctor José Sebastián Cornejo es abogado por la Universidad Internacional SEC, especialista en Derecho Penal, máster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho Procesal y Litigación Oral por la Universidad Internacional SEC, candidato a PhD en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Autor de 25 libros publicados en Ecuador, Colombia, Perú, España y Argentina. Docente de programas de maestría en Derecho Penal y Constitucional en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Universidad del Alto de Bolívar, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Técnica del Norte y Universidad Laica Vicente Rocafuente en Ecuador. Bienvenidos. De antemano, el agradecimiento a Uniacademia por la invitación a participar dentro de este ciclo de conferencias. Bueno, el tema que voy a tratarlo el día de hoy hace referencia a la vulneración de la garantía de motivación en los procedimientos abreviados. Previo al análisis pormenorizado de este tema, corresponde identificar y explicar en qué consiste el procedimiento abreviado, porque este procedimiento abreviado se constituye como aquel procedimiento que genera la vulneración dentro del desarrollo de la garantía de motivación. Bueno, este procedimiento abreviado se encuentra contemplado en diferentes ordenamientos jurídicos bajo diferentes denominaciones, pero que, si quiere llamarse así, nace de un tronco común. El tronco común de la necesidad de la implementación de estos procedimientos catalogados como abreviados hace referencia a la necesidad en relación a un sistema procesal oral de generar una simplificación a nivel de procesos judiciales. Esta simplificación de procesos judiciales implica un efecto de resolución en el menor tiempo posible, en este caso con la emisión de sentencias condenatorias en el menor tiempo posible. En razón de este presupuesto, es necesario que nosotros hagamos alusión a un elemento trascendental dentro de este procedimiento catalogado como abreviado. Este procedimiento catalogado como abreviado, al menos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, tiene como punto de partida, en este caso, la implementación con una redefinición de este procedimiento en el denominado Código Orgánico Integral Penal, que es un código que nosotros tenemos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y donde se recoge la aplicación de las sanciones a establecerse, asimismo, como los procedimientos que deben ejecutarse para la aplicación de las sanciones penales. En síntesis, este procedimiento abreviado dentro de la legislación ecuatoriana, como lo he manifestado al inicio de esta intervención, no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que basa su funcionalidad en ciertos elementos específicos. Uno de los elementos específicos para poder acceder al procedimiento abreviado es que específicamente nosotros tenemos que encontrarnos con una pena privativa de libertad que no exceda el umbral de 10 años. Es decir, el primer elemento configurador del procedimiento abreviado hace referencia a que este procedimiento procede única y exclusivamente cuando nos encontramos frente a delitos que no superen las penas privativas de libertad de hasta 10 años, lo cual nos pone a generar un cuestionamiento inicial. ¿Cuál es el cuestionamiento inicial en relación a este presupuesto? Básicamente a que se entiende que solo podrán concurrir aquellas penas privativas de libertad que no superen ese limbo, es decir, aquellas penas privativas de libertad que superen el limbo de 10 años, se entendería que no podrían estar sujetos a este procedimiento abreviado. Todos los elementos del procedimiento abreviado hacen referencia a la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesada. Es decir, la persona viva voz dentro del desarrollo de la audiencia tiene que aceptar que ha cometido un delito, tiene que aceptar que es responsable del delito y consecuentemente esa aceptación va a recibir un efecto de disminución de carga punitiva que hace referencia a la disminución de menos de un tercio. Al menos así es como se trastoca dentro del Código Orgánico Integral Penal dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora hay que hacer alusión a que este procedimiento abreviado tiene ciertas características específicas dentro de los diferentes ordenamientos jurídicos, es decir, no solo se encuentra en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra en el peruano, se encuentra en el colombiano y se encuentra en el argentino, de igual manera en el chileno y entre otros. Este tiene un origen
si se quiere llamar así, que nace en el plea bargaining estadounidense, que hace referencia a que este procedimiento único y exclusivamente funciona para poder generar y obtener unas sentencias en el menor tiempo posible, con la diferenciación de que en el plea bargaining podemos negociar incluso los hechos. Acá solo estamos hablando de un efecto de negociación de pena, y ahí es cuando van naciendo las primeras características específicas trascendentales dentro de este procedimiento. Primer elemento, hace alusión a que el procedimiento abreviado es catalogado como un procedimiento de tramitación rápida, es catalogado como un procedimiento ágil y es catalogado como un procedimiento determinado como expedito. ¿Cuál es el efecto colateral de la tramitación de un procedimiento rápido, ágil y expedito? Es la consecución en la generación de vulneración de derechos constitucionales. Es decir, primero se hace alusión a la posibilidad de que dentro de este procedimiento se estaría generando la vulneración al principio de no autoincriminación. Recordemos que el principio de no autoincriminación está consagrado incluso en la Convención Americana y determina que nadie puede ser que nadie tiene la obligación de autoincriminarse, es decir, que nadie tiene la obligación, en este caso, de desvirtuar su presunción de inocencia, ya que cada uno de nosotros nos cobija esta presunción de inocencia. Y producto de que nos cobija esta presunción de inocencia, nosotros somos libres para poder desarrollarnos dentro del ámbito jurídico hasta que no tengamos una sentencia condenatoria que genere este efecto de desvirtuación. ¿Por qué se habla de la vulneración del principio de no autoincriminación en el abreviado? Específicamente para este elemento de funcionalidad que comentaba hace un momento, que hace referencia a la aceptación del hecho cometido por la persona que está siendo procesada. Es decir, si yo, dentro del desarrollo de la audiencia, acepto que he cometido un delito, en este caso, el producto de la aceptación que yo he cometido un delito, se genera un efecto de desplazamiento de los elementos probatorios y se emite una sentencia en ese momento en razón de esa aceptación, se podría considerar que existe una afectación al principio de no autoincriminación. Este principio de no autoincriminación, si nosotros lo traspolamos de los criterios de la Convención Americana, vamos a hacer alusión que la Convención en su artículo 8.2 establece ciertos lineamientos específicos para determinar si es que es posible este efecto de no autoincriminación a manera de confesión. Y nos dice que la confesión basa y funciona únicamente cuando hace referencia a ciertos elementos. El primer elemento, que no exista coacción, promesa, dádiva o recompensa. Aquí, efectivamente, sí existe una recompensa, si se quiere llamar así. ¿Cuál es la recompensa dentro de un procedimiento abreviado para la aceptación del hecho cometido? Es una disminución de rango de pena, es decir, de menos de un tercio de la mínima de la pena. Entonces, aparentemente nos hace alusión a un procedimiento atrayente y un procedimiento que está contrariando los elementos dentro de la convención. ¿Cuáles otros los elementos específicos que tampoco se está respetando dentro de este procedimiento abreviado? No se toman en consideración cuáles serían los lineamientos que se deben seguir por parte del juzgador para poder evidenciar que la persona que está en este caso confesando, la persona que está aceptando el hecho dentro del desarrollo de la audiencia, no está sometido a injerencia de temas psicológicos, a presiones, en este caso, de índole personales o afectaciones en los cuales está haciendo alusión que, por ejemplo, se encuentra en riesgo la integridad física de la familia, o a su vez si es que existen, en este caso, entrega de dinero a esa persona para que esa persona, en producto de esa aceptación de esa dádiva, proceda a generar la aceptación dentro de la mecánica de la audiencia, o si es que a su vez esa persona no ha estado sometida, por ejemplo, a la implementación de un suero de la verdad que en ese momento le haga generar un efecto de confesión sin ella querer hacer. Desde esta premisa vamos a desvirtuar ciertos elementos que tienen que ser tomados en consideración para que se entienda cuándo únicamente puede ser aceptada una confesión. Y una confesión puede ser aceptada siempre y cuando esta confesión sirva como medio de defensa. En este procedimiento abreviado no podríamos hablar de que la confesión constituye un medio de defensa, constituye un elemento diametral y directo que lo que permite es generar un ámbito de responsabilidad, es decir, me permite a mí generar esta aceptación del hecho y al generar la aceptación del hecho recibir una pena, en este caso, de carácter condenatorio, privativa de la libertad. Entonces, ese es el primer elemento que se hace alusión a que por qué dentro de estos procedimientos abreviados, específicamente en la estructura del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano y del procedimiento abreviado contemplado en la legislación ecuatoriana, sí se genera una vulneración del principio de no autoincriminación. ¿Cuál es otro de los elementos que se genera como vulneración dentro de este procedimiento abreviado? Se hace alusión al principio de contradicción. Todos sabemos que el ejercicio de este principio de contradicción da la posibilidad a cada una de las partes para poder rebatir los argumentos, para poder rebatir las pruebas y para poder rebatir los elementos presentados dentro del desarrollo de la audiencia de juicio, propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa dentro de este procedimiento abreviado? Dentro de este procedimiento abreviado, primero estamos hablando no de una defensa técnica activa, sino de una defensa pasiva. ¿Por qué pasiva? Por no llamar un mero acompañamiento. ¿Cuál es la labor del abogado dentro del procedimiento abreviado? Únicamente explicarle las consecuencias jurídicas de la persona que está siendo procesada, que al momento de aceptar ese hecho cometido va a generarse una disminución de rango punitivo de pena de menos de un tercio.
Consecuencia jurídica que también va a ser explicada en este caso por el juzgador dentro de la misma audiencia y que incluso resulta innecesaria la explicación previa marcada por parte del abogado defensor. Consecuentemente, porque hablamos de una defensa pasiva, por no decir nula, el abogado defensor que acompaña a la persona que está siendo procesada dentro de un procedimiento abreviado en ningún momento hace alusión o debate, en este caso, los presupuestos inherentes a temas de tipicidad, a temas de antijuicidad y mucho peor temas de culpabilidad. Es decir, lo único que hace es indicar, como lo había indicado, las consecuencias jurídicas de la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesada. Una vez de que esa persona a viva voz ante el juzgador ha aceptado que ha cometido el delito, se procede a la emisión de la sentencia correspondiente. Adicionalmente, se genera otro elemento que se hace alusión a otras vulneraciones de derecho, otra vulneración de otro derecho constitucional establecido, en este caso dentro de este procedimiento abreviado. Se habla incluso también de una desnaturalización del sistema acusatorio adversarial. Nosotros sabemos que dentro del sistema acusatorio adversarial, cada una de las partes que integran este sistema acusatorio adversarial, es decir, de estos sujetos, cumplen un rol específico. Un rol cumple la defensa, un rol cumple el Ministerio Público o el fiscal y otro rol totalmente distinto cumple en este caso el juzgador. ¿Qué es lo que pasa en este procedimiento? Incluso la labor de imputación se vuelve un poco bastante negligente. ¿Bajo qué conceptualización? Bajo la conceptualización de que el fiscal únicamente lo que hace es partir de la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesada y en relación a eso solicitar un ámbito de aplicación de pena con condena, mientras que se genera una desvirtuación de la carga de la prueba, se genera una desvirtuación en este caso de la necesidad de determinar el propio nexo causal, es decir, entre los hechos y los elementos probatorios que deberán ser presentados ante el juzgador, y por ende unos criterios de imputación objetiva que tampoco están siendo respetados por parte de los fiscales de momento el conocimiento de estos tipos de procedimientos denominados como abreviados. Hay que hacer alusión que todo esto se demarca en un efecto colateral que tiene que ver con el eje central de esta ponencia, que hace alusión efectivamente a la desvirtuación y a la afectación directa de la garantía de motivación de las sentencias en los procedimientos abreviados. ¿Bajo qué contexto? Cuando nosotros analizamos la garantía de motivación, vamos a partir de que la motivación de por sí es un concepto bastante complejo y es un concepto bastante abstracto, al menos en los términos que se encuentran definidos dentro de la Constitución del Ecuador del año 2008. En la Constitución del Ecuador del año 2008 nos hace alusión que motivar implica una estrecha interrelación entre hechos, principios y normas jurídicas, es decir, esta estrecha interrelación entre hechos, principios y normas jurídicas tienen que tener una secuencia lógica y esta secuencia lógica tiene que permitir en este caso demostrar que una persona es culpable, es decir, que se ha logrado desvanecer la presunción de inocencia y se ha logrado determinar la responsabilidad del individuo. En los procedimientos abreviados en estas sentencias emitidas por los juzgadores ecuatorianos no sucede estos elementos. Yo tuve la posibilidad de generar un análisis investigativo de tipo cualitativo y cuantitativo en el que me centré en el análisis poblacional de un año, en este caso de estudio dentro de una unidad judicial, en el periodo segmentado del 2019-2020, en el cual se pudo levantar cerca de 132 sentencias y dentro de estas 132 sentencias por procedimientos abreviados, obviamente nos encontrábamos con temas de delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en menor escala, temas de robos, temas de hurto, temas de agiato, etcétera, que estaban contemplados y enmarcados dentro de la posibilidad de sujeción de un procedimiento abreviado. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando nos ingresábamos al análisis propiamente dicho de la garantía de motivación, tomamos como eje central ciertos criterios que versan sobre la motivación, y estos criterios que versan sobre la motivación se refiere a una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana que nos ha dicho que se entiende por motivar aquella sentencia que cumple con parámetros de razonabilidad, aquella sentencia que cumple con parámetros de lógica y aquella sentencia que cumple con parámetros de comprensibilidad. Entonces, implica que la sentencia, si bien es cierto, tiene que tener una estructura apropiada, pero tiene que ser expresada de una forma clara y una forma directa, porque se entiende que la persona que está siendo sentenciada no es un abogado, y se entiende que la persona que está siendo sentenciada tiene que entender por qué está siendo sentenciada y tiene que entender bajo qué elementos del juez llegó a esa conclusión de emitir una sentencia de carácter condenatorio. Se hace alusión a que dentro de este procedimiento catalogado como abreviado se genera esta vulneración de esta garantía de motivación. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa inicial de que cuando generábamos la revisión de estas sentencias que les comentaba hace un momento, se generó la división, en este caso de análisis, por dos tipos de estructuras. La primera en relación a los criterios de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, y el siguiente en relación a los elementos propiamente dichos de la teoría del delito. Es decir, se analizó si es que las sentencias logran pasar filtro de tipicidad, logran pasar filtro de antijuicidad y logran pasar el filtro de culpabilidad.
Vamos al primer elemento. Cuando hablamos de lógica, comprensibilidad y razonabilidad, se pudo determinar que las sentencias no cumplen con estos elementos necesarios y detallados por la sentencia emitida por la Corte Constitucional Ecuatoriana. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que lo único que hacen dentro de la línea de argumentación los juzgadores dentro de estos procedimientos catalogados como abreviados es partir de la aceptación del hecho cometido por la persona que está siendo procesada. Es decir, esta persona a viva voz acepta que ha cometido un delito y el juzgador, tomando en consideración esta aceptación de cometimiento del delito dentro del desarrollo de la audiencia, adecua toda su línea de argumentación direccionando que efectivamente si se cometió un delito y la aceptación de la persona que no ha tenido coacción y bajo ningún elemento prueba que no ha existido coacción, porque no determina cómo el juez llega a esa conclusión de que no existe coacción, hace alusión que esa persona es responsable. Y por ende que esa persona es responsable hace alusión que la necesidad de la implementación inmediata de la generación de una sentencia de carácter condenatorio con una disminución de carga punitiva que le parece al juez lo suficientemente necesaria para poder en este caso castigar o buscar la protección de un bien jurídico catalogado como protegido. ¿Qué es lo que pasa cuando en cambio pasamos del filtro de análisis de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? Nosotros sabemos que tipicidad, existen ciertos elementos que conforman la tipicidad, objetiva, subjetiva, y obviamente dentro de la tipicidad básicamente vamos a hacer alusión a cómo se cumplan los elementos propiamente constitutivos del tipo penal, es decir, cómo esta persona adecua su conducta a la norma penal y cómo esta persona en este caso ha generado la determinación de la consecución del delito que está siendo penalmente perseguido. Esto no puede ser desvirtuado dentro de las sentencias de procedimiento abreviado, porque como les había comentado, al hacer alusión simplemente a la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesado, se parte del criterio inicial. Si el fiscal imputa por robo y la persona ha aceptado el robo, se entiende que tipicidad de robo está en este caso superada y pasado el filtro de tipicidad, cuando esto no es así. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación en relación a los elementos normativos y a los elementos valorativos propiamente dichos dentro de un tipo penal, es decir, verificar si es que efectivamente se ha logrado adecuar esta conducta a la norma penal para nosotros poder pasar tipicidad, es decir, el fiscal tiene que demostrar que efectivamente se encuentra ante el tipo penal de robo o ante el tipo penal de hurto o ante el tipo penal de abigeato, etcétera. Esto no se logra evidenciar de forma clara dentro de las sentencias emitidas por procedimientos abreviados. Lo que vamos a encontrar en las sentencias emitidas en procedimientos abreviados cuando revisamos temas de tipicidad son conceptos, sí, conceptos bastante interesantes, conceptos doctrinarios bastante conocidos que refieren a qué es tipicidad, cuáles son los elementos que conforman la tipicidad, pero son conceptos teóricos que no bajan a la realidad y que no interconectan con la realidad de los hechos que sucedieron dentro del presente caso y que permitan evidenciar que específicamente pasamos filtro de tipicidad. Llegamos a antijuricidad. En antijuricidad, todos nosotros sabemos que tenemos dos modalidades de informal y material y consecuentemente tenemos toda la derivación de la explicación de las causas de justificación. Aquí, el juzgador entiende que no existe antijuricidad, o más bien que se encuentra aprobada la antijuricidad y no existe causas en este caso de justificación, toda vez de que el hecho ya ha sido aceptado por la persona que está siendo procesada. Y consecuentemente vamos a culpabilidad. En culpabilidad de igual manera el juez reitera este criterio y emite la sentencia de carácter condenatorio entendiendo que todo está aprobado. ¿Qué es lo que pasa? Solo nos encontramos con definiciones de qué es tipicidad, con definiciones de qué es culpabilidad, con definiciones de qué es antijuricidad y por ende la determinación de la aplicación de un rango de pena. Entonces esto nos evidencia de forma clara y de forma directa que la sentencia no está debidamente motivada. Primero, no pasa los filtros de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, y segundo, dentro del análisis de la teoría del delito no está debidamente explicado cómo se configura la tipicidad, cómo pasamos del filtro de antijuricidad y cómo pasamos del filtro de culpabilidad para poder emitir una sentencia de carácter condenatorio, tomando en consideración que la línea de argumentación única y exclusivamente gira en torno a la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesada. En ese sentido, se genera una vulneración a la garantía de motivación y consecuentemente se genera incluso una afectación de carácter posterior al sistema recursal. Nosotros sabemos que el sistema recursal, al menos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es una innovación de la Constitución del año 2008 que determina que efectivamente el derecho a recurrir es la posibilidad de generar una revisión por parte de los tribunales superiores a las actuaciones emitidas por los inferiores, tomando en consideración que este derecho a recurrir, si bien es cierto, es una innovación de la Constitución del 2008, pero no es una innovación en este caso a nivel de la Convención Americana, porque ya se encontraba reconocido y se encuentra reconocido en su artículo 8.2, incluso existe un sinnúmero de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tocar una, es del caso Mohamed versus Argentina, donde ya se sancionó a Argentina por no contemplar los mecanismos necesarios para poder generar este efecto de poder recurrir a una sentencia. Entonces, ¿por qué decimos que también se está generando una afectación al sistema recursal dentro de la
dentro del procedimiento abreviado con la emisión de las sentencias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros accionamos lo que se conoce como un recurso de apelación. Producto del recurso de apelación nos permite subir en grado y que un tribunal, en este caso, revise la decisión emitida por parte del inferior. Primero, el tribunal, ¿qué consideraciones va a tener para revisar? Si es que el tribunal hace una revisión minuciosa y hace una revisión adecuada, todas esas sentencias deberían ser revocadas. ¿Bajo qué sentido? Bajo el sentido de que no existe una configuración de nexo causal. El nexo causal tiene que ver con los hechos, tiene que ver con las normas y tiene que ver con las actuaciones que se han ejecutado por parte de las personas que se encuentran involucradas dentro de un proceso penal. Entonces, si es que no se logra evidenciar aquello, no podemos hablar de una desvirtuación, en este caso de la presunción de inocencia y la emisión de una sentencia de carácter condenatorio. Lo único que vamos a encontrarnos es que toda la línea de argumentación del juzgador en este caso se encuentra únicamente direccionada a la aceptación del hecho cometido por parte de la persona que está siendo procesada. ¿Y por qué yo menciono que se genera una vulneración del principio, perdón, de la garantía de motivación? Porque nosotros cuando leemos una sentencia, nosotros sabemos incluso cuál es el grado de formación del juzgador, porque vamos a entender cuáles son las corrientes doctrinarias que maneja el juzgador, vamos a entender cuáles son los criterios que maneja el juzgador, vamos a saber cómo el juzgador en este caso determina los elementos probatorios y cuál es el peso que da cada uno de los elementos probatorios y cómo el juzgador en este caso interconecta estos elementos probatorios con las actuaciones realizadas por la persona que está siendo procesada y que permitan evidenciar que efectivamente esa persona ha sido responsable del cometimiento de un delito. Entonces, si no logramos evidenciar todos estos elementos, obviamente nos encontramos dentro del desarrollo de una sentencia que está debidamente inmotivada. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo al tema del desarrollo de la apelación. En apelación, y esto es lamentable dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que se hace es llamar la atención al abogado que pretende en este caso recurrir, porque ¿qué es lo que le dicen los jueces del tribunal? Los jueces del tribunal lo que le dicen es que efectivamente esa persona no tendría por qué recurrir el fallo, tomando en consideración de que es un procedimiento que ha partido de la aceptación del hecho de la persona que está siendo procesada y que no habría objeto de generar una revisión y lo que está buscando es una dilación dentro del desarrollo del proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si es que yo soy la persona que estoy siendo procesada y yo cambié de opinión? Ya no quiero sentirme en este caso responsable y yo dejo la carga de la prueba que le corresponde a la fiscalía y la fiscalía tiene que probar que efectivamente yo soy responsable. No me van a permitir dentro de la determinación del recurso de apelación cuando eso no está contemplado dentro de la normativa, sino que más bien se genera un llamamiento de atención por parte de los juzgadores sin tomar en consideración estos elementos, porque lo que nos interesa en este caso es efectivamente sentenciar, sí, pero sentenciar siempre y cuando existan los elementos y las pruebas que consideren que esta persona ha sido responsable del cometimiento de un delito. Si esta persona no ha sido responsable del cometimiento de un delito, no habría la necesidad de la generación de la emisión de una sentencia de carácter condenatorio. Entonces, es por todos estos elementos que se genera una vulneración directa a la garantía de motivación, debiendo recordar que efectivamente este procedimiento, al ser un procedimiento de tramitación rápida, al ser un procedimiento que busca, en este caso, la emisión de sentencias condenatorias en el menor tiempo posible, también es un procedimiento que está generando una afectación, en este caso, a diferentes derechos constitucionales y principios. Habíamos hecho alusión, por ejemplo, a la vulneración del principio de presunción de inocencia. También tenemos que traer a colación la vulneración del principio, en este caso, de contradicción. Tenemos que hacer alusión que existe tal vez una posibilidad de un ejercicio de desnaturalización del sistema acusatorio adversarial. Haríamos alusión que también se estaría generando una limitación o un efecto colateral, en este caso en disminución dentro del desarrollo del derecho a recurrir, poniendo ciertas limitaciones al derecho a recurrir bajo los criterios entendidos y enunciados y aplicados por parte de los juzgadores. También vamos a tener otro elemento. ¿Qué es lo que pasa? Se estaría generalizando tal vez una afectación a la determinación de la necesidad de la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que sustentar de una manera adecuada, firme y directa de que en este preciso momento se está generando una afectación y se está generando una determinación de grado de responsabilidad. Entonces, todos esos elementos nos coadyuvan para poder entender que la garantía de motivación, al estar dentro de todos estos elementos precisamente evidenciados con la emisión de la sentencia, está sufriendo una afectación de carácter directa y más bien está generando una concreción y evidenciación de que el procedimiento abreviado constituye un elemento central dentro de un sistema punitivo que degrada un sistema de carácter garantista. Entonces, lo que nos permite evidenciar que el procedimiento abreviado es generado como un constructo de emisión de sentencias condenatorias en el menor tiempo posible, entendiendo que la necesidad del Estado es la generación de estas sentencias condenatorias en el menor tiempo posible y que lo que no le interesa al Estado en este caso es la generación de la producción y de la revisión de los derechos de las personas que están siendo procesadas, sino que lo que nos interesa es sancionar en el menor tiempo posible. Hay casos dentro de esta revisión de estos procesos de procedimiento abreviado que les hacía alusión que incluso existe un caso de que no había materialidad. Era un tema del desarrollo de un robo con arma de fuego, se encontró el arma de fuego, se generó un cotejo del arma de fuego, en el arma de fuego no se pudo determinar que en este caso las huellas dactilares de la persona que estaba siendo procesada correspondían al arma. Sin embargo, esa persona aceptó el hecho, esa persona fue sentenciada, pero
pero en la práctica no hay materialidad. Entonces, ¿qué nos demuestra? Tal vez una ineficacia dentro del desarrollo del procedimiento abreviado y por ende una determinación de afectación dentro de la garantía de motivación que genera una degradación de los diferentes derechos constitucionales. Básicamente eso es el desarrollo en resumen de la presente conferencia. Muchísimas gracias.